En el nuevo Código Procesal Penal. Es un honor presentar al doctor Jorge Alberto de Amat Peralta. Él es juez superior titular y presidente de la Sala Penal de Apelaciones de Tacna, juez superior coordinador del nuevo Código Procesal Penal, doctor en Derecho y magíster en Derecho Constitucional. Es abogado por la Universidad Católica Santa María de Arequipa. Tiene 31 años de servicio en el Poder Judicial, ha desempeñado funciones en las Cortes Superiores de Tacna, Moquegua y de Arequipa. Ha sido presidente de la Corte Superior de Justicia de Tacna, ha sido docente en las universidades como la Universidad Privada de Tacna, Universidad José Carlos Mariátegui de Moquegua y a las peruanas de Moquegua. Demos un fuerte aplauso al doctor Jorge Alberto de Amat Peralta. Doctor, para indicarnos cómo, claro, como va a usar diapositivas, va a bajar por acá. Buenas noches, señor decano del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna, estimados colegas, compañeros de trabajo, público en general. En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento al señor decano del Colegio de Abogados de Tacna por la invitación a esta noche en que presentaremos un tema de suma utilidad práctica, considero yo, pues es un tema que concita la atención respecto a la intervención de la justicia penal en segunda instancia. En segundo lugar, quiero también expresar el saludo de la Corte Superior de Justicia de Tacna a este auditorio, toda vez que el presidente de la Corte está enterado de la invitación que me ha hecho llegar el decano, y es por eso que vengo también en nombre de la Corte Superior de Justicia. El año pasado dejamos bien claro que la labor de la Corte, la labor de los jueces ya no es únicamente la de gabinete, es decir, sentados en sus audiencias, en sus privados, resolviendo los casos que llegan a su consideración, sino también la labor moderna ahora de los jueces es también de extensión social, es decir, los jueces ahora realizamos campañas de concientización dentro de la sociedad, realizamos campañas sociales de prevención, de información. Si revisamos la ley orgánica del Poder Judicial no vamos a encontrar algún articulado que autorice o permita o obligue a los magistrados a hacer esas campañas. Y estos foros también es una manifestación, una expresión de dicha labor social de los jueces. Y por eso que agradezco la participación, la asistencia de ustedes, pues eso implica que hay un interés de parte de los abogados, un interés de parte de la sociedad, de comprender, de informarse respecto de determinados temas y tópicos que tienen que ver en este caso con la justicia penal. Sabemos que la justicia penal concita la atención social por la naturaleza de los conflictos que son sometidos a juzgamiento penal. Últimamente los fenómenos de la corrupción, de la delincuencia, de la violencia están siendo incrementados. Entonces eso demanda al Estado, no solamente a los jueces, sino también a la policía y fiscalía, una labor efectiva. Y también en esta misión de atender adecuadamente los casos penales obliga también al foro, es decir, a los abogados,
a desarrollar un trabajo profesional de calidad. Todo ello para contribuir a un eficaz y eficiente servicio estatal de impartición de justicia. Recordemos que la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el acápite, en el apartado referido a los jueces, señala que es obligación, no solo legal, sino también ética de los abogados, a contribuir, a colaborar con la justicia. Entonces, además de defender los intereses privados de sus patrocinados, también hay un interés y un deber de contribuir con la justicia. Entonces, el Colegio de Abogados tiene también un rol dentro de dicha misión. Bien, el tema que he titulado se refiere a las pretensiones impugnativas, otros dicen pretensiones impugnatorias, reguladas en el Código Procesal Penal. Decimos nuevo ahí, pero ya no es tan nuevo. Hay que entender que es nuevo porque es el último que tenemos en vigencia acá en Tacna. Ya estamos a puertas de 11 años de vigencia de ese instrumento legal, esa herramienta de justicia, diríamos, porque es un instrumento. El derecho procesal es un derecho sirviente, ¿no? Sirviente del derecho sustantivo, que es el derecho penal. El derecho procesal le da vida, activa el derecho penal. Es decir, las normas del Código Penal se activan, se ejercitan en base a las normas del derecho procesal. Y es por eso que este último es de vital importancia, ¿no? Algunos dirán, yo en algún momento, ¿no? Las normas de derecho procesal son normas de procedimiento, de trámite, tramitología, ¿no? Pero no es tan cierto, ¿no? Las formalidades, los trámites tienen su razón de ser, implican una garantía, ¿no? Los plazos, las formalidades, las exigencias, los requisitos tienen su fundamento, y tienen un fundamento constitucional, ¿no? Porque están vinculadas a las garantías que integran y también los derechos del debido proceso legal. Si revisamos la Constitución, que es la magna lex, la ley de leyes, la superley del Estado, tiene un apartado, un acápite relativo a temas procesales, procedimentales. Entonces, los asuntos de procedimiento que implican la forma como se tramitan las causas, ya sea en este caso la justicia penal, tienen su fundamento constitucional, su fundamento convencional. Esto último quiero remarcar. Son cosas nuevas nuevas en el léxico actual, pero que siempre han estado vigentes, ¿no? La Convención Americana de Derechos Humanos es un instrumento, es un tratado internacional que vincula al Estado peruano, que se ha adherido a dicho tratado. Pero generalmente estamos acostumbrados a trabajar únicamente con leyes, invocamos leyes. Cuando digo invocamos me refiero a jueces, fiscales, abogados, ¿ah? Invocamos únicamente leyes y a veces principios o derechos constitucionales fundamentales. Pero tenemos que ya ir acostumbrándonos a también invocar las normas de derecho internacional, el derecho internacional de los derechos humanos, es decir, la convención. Entonces uno en sus recursos, en sus intervenciones, en las sentencias, hay que también invocar contenidos del derecho internacional. Y si estamos hablando de temas penales, con mayor razón. Y esto tiene relación con el control de convencionalidad, ¿no? El control de convencionalidad es un símil de lo que es el control de constitucionalidad interno, local, doméstico, ¿no? Pero en plano internacional, porque trabajamos con un instrumento internacional. Y en el derecho al recurso es un principio, una garantía, un derecho que está inscrito dentro de la norma procesal ordinaria, la ley. También está a nivel constitucional, también lo está a nivel constitucional. A nivel internacional está dentro también del rango de derechos humanos, derecho a hacer revisar una sentencia, un fallo judicial, también lo está. Sobre todo cuando, y con mayor razón, cuando implica restricción de derechos fundamentales como la libertad. Bien, el tema que traigo
en esta presentación tiene que ver con situaciones prácticas, no tanto dogmáticas ni teóricas, que se presentan en la praxis diaria dentro de la actividad ante los tribunales de segundo piso, es decir, ante los tribunales superiores, salas superiores. Y me voy a referir básicamente a los recursos de apelación, pretensiones impugnativas dentro de los recursos de apelación, considerando que la apelación es el recurso ordinario más popular, diría yo, más frecuente, más utilizado. La casación también lo es, ¿no? Porque la cuestión de números, después de una apelación siempre hay una casación, pero la casación tiene otra naturaleza, es un recurso extraordinario, altamente técnico, pero el recurso más popular, como dije, es la apelación, e implica la revisión inmediata en el ámbito local de una corte superior de un fallo judicial. Quiero aprovechar también esta parte inicial de mi presentación para hacer una invocación, en este caso los señores abogados. También hemos tenido una reunión hace pocas semanas con los magistrados del Ministerio Público, con los fiscales. Hemos sido invitados, hemos sido como colegiados de la Sala Superior de Apelaciones a compartir también estos temas que vamos a comentar. Entonces, esto quiere decir que quien les habla es en el plano académico, en el plano social que dije al inicio, somos totalmente abiertos y transparentes. Las cosas que compartimos con los fiscales también las compartimos aquí con los abogados. Testigos son acá mis asistentes y también algunos servidores del Ministerio Público que han estado presentes en esa reunión. ¿Y todo esto qué busca? Buscamos lo que dije al inicio, que el trabajo, que la atención de los casos penales sea eficaz y eficiente. ¿Y cómo contribuimos a ello? Brindando, comentando, compartiendo ideas, criterios que tenemos en base a ciertas irregularidades, o de repente estoy siendo muy duro, ciertas cuestiones que puedan afinarse dentro del trabajo procesal penal, ¿no? Decir irregularidades significa porque estamos trabajando mal, ¿no? Pero no diría yo tan exactamente de ese modo las cosas, sino que siempre se puede mejorar el trabajo que estamos haciendo. No quiere decir que estamos trabajando mal, hay un principio que es de mejora continua. Eso significa que estamos obligados a siempre mejorar el trabajo bueno o regular que estamos desarrollando. Si todos hicieran bien su trabajo, abogados, fiscales y jueces, la justicia en el campo penal sería más eficaz, más célere y oportuna. Y de ahí mi invocación también, a propósito de la campaña que iniciamos hace 2 años en la presidencia de la Corte, de simplificación judicial. No tanto simplificación procesal, ¿no? Porque esto ya está instalado en la legislación, hay varios mecanismos de simplificación dentro de los procesos, pero lo que predicábamos era la simplificación judicial, es decir, que se puede traducir en las palabras simples que decíamos, hablar menos y escribir menos en los procesos, ¿no? Esto implica a los abogados, fiscales y jueces, dejar de lado las cuestiones que no son muy relevantes y dedicarnos más a expresar, a argumentar con ideas propias, en base, obteniendo como insumo los datos e información, los hechos y las pruebas de los casos concretos. Entonces mi invocación es hacia una simplificación judicial para hacer los procesos más rápidos, más céleres, más eficientes, más oportunos. El ejemplo que siempre pongo, y con esto cierro, es el tema de simplificación judicial. Cuando un abogado o cuando un letrado, fiscal o juez dice 6 palabras, pudo haber dicho 2. Ejemplo, cuando muy manidamente o frecuentemente dicen el señor representante del Ministerio Público, van 6 palabras, y lo mismo se pudo haber dicho con 2, el fiscal. Y si quieren ser más reverentes, el señor fiscal, 3. Entonces, los discursos orales, los documentos que redactamos los abogados, los jueces, los fiscales, si tienen 6 páginas, podemos escribir lo mismo, el mismo contenido en 2. Entonces, esa invocación en pro de una simplificación, hacer simples las cosas.
Y esto en cierta forma significa también lo que en algún momento dije, que es la americanización de la justicia, de los procesos. Para hablar en términos prácticos, veamos las películas americanas, norteamericanas, cómo marcha la justicia, y es más práctica, más sencilla, ¿no? Archivan los casos por decisión del fiscal, o cuando hay justicia, cuando le corresponde en justicia archivar un caso, porque el fiscal ha negociado en buenos términos la aceptación de cargos por delitos mayores. ¿Cómo son las discusiones en los juicios en Norteamérica? Sobre teorías, sobre doctrina, jurisprudencia internacional de tribunales de extranjeros, sobre leyes, sobre legislación. No, la discusión es sobre hechos y sobre pruebas. Eso es lo que tenemos que nosotros tener en cuenta aquí también en Tacna. Debatir sobre hechos y pruebas. Y las sentencias que versen sobre hechos y pruebas, más que doctrina, dogmática, teoría, jurisprudencia, además que hay jurisprudencia para todos los gustos, ¿no? Tanto a favor como en contra. Entonces lo importante es lo que vamos a ver en adelante también, con los principios de la sana crítica, que son los parámetros en base a los cuales se tienen que apreciar las pruebas, valorar las pruebas, interpretar los hechos. Bien, avancemos. Debemos entender que el derecho al recurso nos abre las puertas de segunda instancia. Nos abre las puertas de un tribunal superior, se denomina superior porque está en el segundo piso únicamente, porque los jueces de segunda instancia son igualmente jueces que los que están ubicados en los juzgados, solo que por una distribución orgánica tienen un papel de revisar el trabajo de los primeros. Y el trabajo de estos segundos significa una revisión, es decir, ver de nuevo, ¿no? Revisión, de un reexamen, un repaso, es decir, repasar las cosas que se han actuado en primera instancia. Pero ojo, no todo, porque si no, la audiencia de apelación sería un segundo plenario, tan igual como el que sucedió en primera instancia, pero no es así. El recurso abre las puertas a una audiencia, a un plenario de segundo piso, pero limitado, concentrado. Veremos que el trámite es concentrado. ¿Y sobre qué verse ese debate? Solo sobre lo que se haya planteado en el recurso de apelación. Y es por eso que es importante plantear, estructurar, redactar, para hablar en términos prácticos, es redactar con eficiencia un recurso de apelación. Dicho en términos simples, el segundo plenario no reedita todo lo que se trató en primera instancia. Recordar bien esto, porque en el recurso de apelación tampoco tenemos que hacer una revisión de todo lo que se actuó en juicio oral. Ese es un gran defecto que se comete a veces, ¿no? Bajo ciertas invocaciones del debido proceso, motivación de resoluciones, tutela jurisdiccional, presunción de inocencia, ¿qué se hace? Escribir páginas y páginas con citas de todo el juicio oral, lo cual no es propio. Requisitos dentro de las formalidades del recurso. Tenemos ahí que el Código Procesal Penal establece que se debe precisar las partes o puntos de las decisiones a lo que se refiere la impugnación y se expresen los fundamentos con indicación específica de los fundamentos de hecho y de derecho que lo apoyen. Y acaba lo más importante, el recurso debe concluir formulando una pretensión concreta. Y ahí está el título de nuestra exposición. Los jueces, respecto a los puntos y partes de la decisión que se impugna, los jueces, si vemos una sentencia, los jueces numeran sus argumentos, numeran de manera correlativa los fundamentos de la decisión. Entonces, los jueces, ¿por qué numeran? Pero para darle mayor elegancia, mayor prestancia a su sentencia, no. Pues numera de manera puntual cada uno de sus argumentos. ¿Para qué? Para que la parte que considere o se considera afectada con ese razonamiento, esa forma de razonar del juez, también critique uno a uno
esos fundamentos numerados. En tal sentido, un recurso de apelación también debe señalar con precisión cuál punto de la parte considerativa y también qué punto de la parte decisoria o de la parte dispositiva se ataca con el recurso de apelación. Respecto a la pretensión concreta o pretensión impugnativa concreta, que se refiere a la última parte del texto que tenemos en pantalla, aunque creo que la luz está un poco mal, creo que nos va, si les afecta un poco la luz, lo apagamos o se puede solucionar. A ver, vayamos avanzando. Cuando la legislación exige una pretensión concreta, esto significa que lo que le pedimos al tribunal, la respuesta que esperamos del tribunal tiene que ser específica, es decir, tiene que ser individualizada. Y lo concreto es lo contrario, el antónimo de lo ambiguo, de lo difuso, de lo poco claro. Entonces esto significa que todo recurso de apelación tiene que contener un pedido específico, claro y expreso dentro del rubro de pretensión, ¿no? No estoy hablando de los fundamentos que vienen más abajo. Entonces, ¿qué le pedimos al tribunal de apelación, al tribunal de segundo grado? ¿Qué le pedimos respecto de la sentencia de primer piso? Podemos pedirle la nulidad o la revocación. Estas dos palabras son claves y tienen que ser utilizadas en esos términos dentro de nuestro recurso de apelación. No hay más. Esos vocablos tienen que ser introducidos, consignados expresamente. ¿Qué le pedimos, por ejemplo, frente a un fallo condenatorio? Tenemos que pedirle, ¿no?, la revocación, ¿no?, que significa la reforma, la modificación sustancial del mismo, y consecuentemente que nos decreten la absolución de nuestro defendido. ¿O qué también podemos pedirle? La nulidad de ese fallo condenatorio, es decir, que la sentencia es condenatoria. Pero en este tema también hay bastantes deficiencias, defectos o imperfecciones, ¿no?, que se visualizan día a día en la tramitación de los procesos recursales antes de audiencia y también en la audiencia. Se le cede el uso de la palabra al abogado. Concluye y no nos dice si pide la revocación o la nulidad. Entonces el tribunal tiene que decirle: señor, ¿cuál es su pretensión concreta? Y ahí empiezan también los defectos, ¿no? Pido la nulidad y que se declare la absolución de mi patrocinador. O pido la revocación y que se lleve a cabo un nuevo juicio. Entonces, y eso conlleva que el tribunal, si es que está atento y que busca el saneamiento de esa audiencia, a formular la siguiente pregunta aclaratoria. Claro, no, usted no está pidiendo revocación y también está pidiendo a la vez un nuevo juicio. Entonces, esos temas, si trabajamos eficientemente a nivel recursal, no deben presentarse. Son cuestiones que ya deben estar muy bien claras en el orador de segundo grado, es decir, el que alega una pretensión, a efectos que el tribunal no tenga la necesidad de estar pidiendo o preguntándole al abogado o al impugnante, para utilizar términos generales, al recurrente, al abogado del recurrente, tales precisiones. O en otros casos también se pide revocación frente a sentencias absolutorias, revocación y condena, ¿no? Esta situación se está dando a nivel del Ministerio Público, ¿no? Y también, como hemos dicho, también hemos expresado nuestra opinión al respecto. Si bien tenemos una legislación, que es el Código Procesal Penal, que establece todavía vigente, como norma vigente, la posibilidad de revocar una sentencia absolutoria y condenar al absuelto, como dije al inicio, no solamente trabajemos con leyes, sino trabajemos con constitución, trabajemos también con convenciones o tratados internacionales, que son instrumentos que tenemos obligatoriamente que observar. No es una facultad nomás del juez observar
instrumentos y acatar los instrumentos, o darle vida a los instrumentos internacionales. Es un imperativo de oficio, motu propio. Entonces, a nivel del Ministerio Público no se puede pedir la revocación y condena de un absuelto bajo el argumento de que está esa posibilidad legislada aún, porque no ha sido derogado el Código Procesal Penal en ese extremo. Pero sí estamos vinculados todos, a todo el Estado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que las normas, los tratados internacionales y la jurisprudencia de los organismos de los tribunales internacionales vinculan a todos los Estados parte. Y dentro del Estado están los jueces, los fiscales, todos los que ejercen un poder público. Otro de las deficiencias que encontramos a nivel de pretensiones impugnativas en la formulación de la pretensión concreta es, en algunos casos, solo se solicita la nulidad. Por ejemplo, frente a un fallo condenatorio, frente a una condena, algunos abogados apelan en pro únicamente de la nulidad, ¿no? Entonces esto, bajo el principio de limitación y de congruencia recursal, esto significa que el Tribunal de Apelación únicamente revisará la corrección formal del fallo, es decir, no se va a introducir a los temas sustanciales o de fondo. Para ser más claros, si el juez o el tribunal, perdón, la sala superior considera que no hay causal de nulidad, automáticamente tendrá que confirmar o ratificar el sentido del fallo impugnado, es decir, la condena. Entonces, para mí es un poco riesgoso que el abogado únicamente pida la nulidad frente a una sentencia condenatoria. Pero hay otro tema también, ¿no? Y es muy frecuente que se pida la nulidad o la revocación. O algunos que son más técnicos señalan pretensión impugnativa principal, revocación. O de manera alternativa o de manera subordinada, ya son más técnicos, ¿no? Abogados manejan cuestiones técnicas de orden procesal que establece el Código Procesal Civil, ¿no? Subordinada, ¿qué significa? Que primero la sala tiene que atender el primer pedido. Si se deniega, recién pasa al segundo pedido. Entonces, ¿cuál es lo correcto? ¿Pedir primero la nulidad y después la revocación o al revés? ¿Qué es lo primero? ¿El control formal, que es la nulidad, que obliga al pedido de nulidad, o el control sustancial o de fondo, que tiene relación con la revocación? Depende del abogado también. Pero bueno, lo aconsejable es que primero se ataque la forma mediante un pedido de nulidad y posteriormente el fondo. Pero también siendo más críticos y más exhaustivos, porque para eso estamos acá en este foro, pedir una nulidad y también pedir como pretensión secundaria o principal una revocación, por ejemplo, de un fallo condenatorio, ¿qué implica? Implica ser concretos en el pedido que formulamos, implica presentarle al juez una pretensión concreta. Si somos exhaustivos, como dije, no es ser concreto. ¿Por qué? Porque si decimos primero, esta sentencia de este juez es nula, está viciada de causal de nulidad absoluta, porque ha inobservado el contenido esencial de un derecho fundamental o garantía prevista en la Constitución. Entonces, si el abogado denuncia que esa sentencia es nula, significa que esa sentencia no tiene validez formal. En otras palabras, es inexistente como respuesta judicial del Estado. Entonces, si esto es así, no podríamos atacar ese mismo instrumento mediante un pedido de revocación. ¿Qué cosa es una revocación? Significa una modificación del sentido sustancial o de fondo, ¿no? Entonces, presentar una moción de revocación implica el reconocimiento de la validez formal de esa sentencia, porque si no, no se podría pedir que se reforme algo que no existe, ¿no? O que no es válido formalmente. Entonces, este es uno de los fundamentos que estamos utilizando en la Sala Penal de Tacna para, a primera vista o prima facie, desvirtuar o dar una respuesta negativa, desestimatoria a
a las pretensiones impugnativas de nulidad. Esto no significa que ahí termina el trabajo de revisión. Desestimamos la pretensión de nulidad y pasamos a ver el fondo, siempre y cuando lo haya pedido el recurrente, siempre y cuando esté pedido, solicitado en el escrito de apelación. Ojo, subrayo el escrito de apelación, porque hay casos en que en segunda instancia se introducen pretensiones nuevas que son sorpresivas porque recién la parte contraria se entera de ese pedido en la audiencia, ¿no? Porque no se planteó antes en la fase de la tramitología en segunda instancia ante la audiencia, ni tampoco en la fase anterior del primer piso al momento de la apelación. Entonces, traer cosas sorpresivas, novedosas en cuanto a pretensiones en segunda instancia no está permitido porque vulneran las reglas del debate. Vulnera también el contradictorio y el derecho de defensa, porque la otra parte no ha venido a audiencia preparado o preparada para contestar esos argumentos que recién nos trae, por ejemplo, el fiscal o recién nos trae el abogado. Entonces, consideramos que es importante presentar claramente las cosas en su oportunidad y manera expresa, explícita, sin ambigüedades ni contradicciones en la formulación de las pretensiones. Porque la pretensión no simplemente es escribir un pedido concreto, sino este tiene trascendencia porque va a marcar el contenido del debate de segundo grado. Entonces, si no planteamos bien cuál va a ser el contenido del debate de segundo grado siendo recurrentes, porque las puertas de segundo grado se abren por la llave de la apelación que utiliza la parte recurrente, que no está conforme con el fallo. Entonces, si utilizamos mal ese instrumento, planteando una pretensión de manera equivocada, ambigua o con defectos, ya sabremos cuál va a ser la respuesta judicial, ¿no? Si tenemos un tribunal de apelación muy apegado a la ley, a la formalidad, dirá, no hay una pretensión concreta, no hay apelación, inadmisible la apelación y se regresa a primera instancia el caso con sentencia consentida. Si tenemos un tribunal de apelación más flexible, puede interpretar, ¿no?, la pretensión implícita o lo que implícitamente quiere el recurrente es esto, a pesar que por escrito ha dicho otra cosa, ¿no? Ahí el tribunal hace un esfuerzo, estaría haciendo un esfuerzo para entender o darle viabilidad al recurso, que el otro tribunal con un criterio más cerrado desestimó. Digo criterio cerrado, pero siempre dentro de la ley, porque estamos viendo que la ley pide presentación de pedidos concretos, y si para el tribunal no es un pedido concreto pedir cosas ambiguas, por ejemplo revocación y nuevo juicio, válidamente se puede rechazar esa apelación. ¿Y con eso qué generamos si somos abogados? Planteamos una mala apelación, planteamos de manera defectuosa nuestra pretensión. ¿Qué generamos? Que el fallo que favorece a nuestro patrocinado quede consentido, adquiera calidad de cosa juzgada. Con eso podemos generar de repente una impunidad, si somos fiscales, o validaríamos una arbitrariedad, un exceso judicial, si somos abogados defensores de un imputado, de un sentenciado injustamente. Entonces, tremenda responsabilidad redactar adecuadamente un recurso impugnativo. También se tiene que fundamentar con hechos y derecho la apelación. Los fundamentos significan los agravios. Cuando se habla de la expresión de agravios, significa fundamentos. Fundamentos. ¿En qué perjudica la sentencia los intereses de mi patrocinado? Y en la fundamentación de agravios también se presentan muchas deficiencias. Cuando alguien presenta un reclamo y presenta agravios, tiene que hacerlo de manera más clara y también concreta, entendible. Pero si en lugar de esto presentamos al juez una relación de toda la actuación del juicio oral, ¿qué estamos haciendo? Estamos confundiéndolo, porque no sabrá el juez qué cosas de todo el juicio están afectadas de nulidad o deben ser revocadas. Entonces, lo aconsejable, lo ideal es que el recurso de apelación contenga una síntesis de los temas puntuales del juicio oral o de la sentencia que se encuentran
viciados o pueden ser reformados, revocados, modificados. El recurso de apelación tiene que construir. Si la apelación critica un argumento del juez, el apelante tiene que presentar su propio argumento, construido de la forma que no lo hizo el juez. Es decir, si le digo al juez no has razonado adecuadamente al apreciar esta prueba, como apelante yo tengo que decirle, juez, este es el razonamiento correcto que debiste darle al momento de valorar, interpretar esos hechos o valorar esta prueba. Si le digo al juez, tu sentencia está viciada por defectos de motivación, entonces es una generalidad, tengo que decirle qué defectos de motivación de manera específica ha cometido. Y específicamente motivación en torno a qué? En torno a la tipicidad, motivación en torno a la antijuricidad, a la culpabilidad, motivación en cuanto a la reparación civil, motivación en cuanto a la responsabilidad o culpabilidad. Entonces, decir en los recursos de apelación, defectos de motivación o indebida valoración de las pruebas o violación del debido proceso es una generalidad que no conlleva a nada si es que no está debidamente individualizada, señalada la causal de nulidad o de revocación que se señala. Entonces, los recursos tenemos que ser muy finos, de manera sintética, presentar cuál es el defecto o el vicio y desarrollar cómo el juez debió razonar. Y para esto tenemos que construir un argumento. Tenemos que presentar nuestras premisas, premisa mayor, premisa menor, premisa fáctica, premisa jurídica y nuestra conclusión, respetando la lógica, ¿no? Los principios de la lógica. El paso de la primera premisa hacia la segunda y hacia la conclusión tiene que respetar la lógica, los principios de la lógica formal. Si le decimos al juez, tu sentencia ha cometido un error al valorar tal prueba testimonial, tenemos que indicarle, cuando se habla de valoración, los defectos de valoración de pruebas, tenemos obligatoriamente que remitirnos al artículo 393, inciso 2 del Código Procesal Penal, que establece cómo o cuál es el método de valorar las pruebas. Si le decimos al juez, te has equivocado al valorar, tenemos que decirle cómo debemos valorar. Y este artículo citado señala que tenemos que utilizar para valorar las pruebas. Tenemos que valorarlas en base a los principios o reglas de la sana crítica, que son la ciencia, la lógica y las máximas de experiencia. Entonces, en las apelaciones tenemos que señalar necesariamente, lo cual no se está viendo ahora, recientemente estamos viendo en algunos recursos, invocación de principios de la lógica vulnerados. Y cuando no lo hay, en audiencia el tribunal está preguntando, señor, usted está indicando que hay violación hay una inadecuada valoración de las pruebas. Sí. ¿Cuáles son entonces los principios de la sana crítica que está violando el juez en la sentencia? Entonces, primero, de repente no recuerda cuál es el contenido de las reglas de la sana crítica. Entonces el tribunal tiene que guiar, orientar, o recordarle, en otras palabras, qué principios de la lógica o de la ciencia o de las máximas de experiencia. Recién repara el abogado. De la lógica, dice. Señor, ¿qué principios de la lógica? Siguiente pregunta del tribunal. El abogado no recuerda cuáles son los principios de la lógica que existen. Entonces el tribunal también tiene que guiar. Señor, los principios clásicos de la lógica son, ¿no? Principio de identidad, principio de no contradicción, tercio excluido y razón suficiente. Ya, principio de razón suficiente, dice. Entonces también hay que saber cuál es el contenido de cada uno de estos principios, ¿no? A pesar que la válvula de escape es esta última, ¿no? Razón suficiente. Pero también hay que saber, la razón suficiente tiene que ver con la razón fundamental de la decisión. Solo se puede decir que el juez ha vulnerado el principio de razón suficiente cuando no publica en su sentencia cuál es la razón esencial o fundamental que sustenta tal conclusión. Si es una conclusión parcial valorando una prueba o si es la conclusión definitiva que decide la condena o la absolución. Entonces, en esa parte tenemos que ser también
finos, y también precisos al señalar cuáles son los principios de la sana crítica vulnerados, ¿no? Prepararse para eso. Si quieren ser mucho más técnicos, revisarán, ¿no?, a Schopenhauer o a Leibniz, que tienen otros principios adicionales de la lógica, ¿no? También pondrán en apuros en la parte contraria, ¿no? Si son abogados, pondrán en apuros al fiscal, ¿no? Porque el fiscal tiene que contestar la apelación de ustedes. Y si el fiscal no tiene clara cuál es la posición de ustedes como recurrentes, no podrá contestar. Estaríamos desbalanceando el debate, la igualdad de armas. Respecto a los cambios que suelen suceder o presentarse en segunda instancia, es decir, lo que dije hace un momento, cuando una de las partes en el debate de segunda instancia trae cosas nuevas, trae pretensiones impugnativas nuevas, o trae argumentos nuevos que no están inscritos en el recurso de apelación, eso vulnera las reglas del debate contradictorio. Tenemos dentro del trámite de segunda instancia una estación que ha pasado un poco desapercibida. Incluso hasta yo pensé presentar una moción para que se elimine dentro del trámite de segunda instancia el traslado de la apelación. Estoy hablando de segunda instancia, no estoy refiriéndome a la apelación de o la notificación de la apelación interpuesta en primera instancia, porque también en primera instancia se notifica la apelación, ¿no?, y su concesorio a las partes, a todas las partes. Pero en segunda instancia también hay un procedimiento específico que consiste en el traslado de la apelación por 5 días para la absolución de los agravios. ¿Qué significa esto? Que la parte que no apeló tiene la oportunidad de contestar o refutar la apelación, es decir, defender, en otras palabras, la decisión que le favoreció. Pero este espacio procesal no es utilizado. Muy pocas veces en sala recibimos o decretamos escritos de contestación de las apelaciones o absolución del traslado de la apelación o absolución de los agravios, que es lo mismo. Pero ¿quiénes suelen contestar la apelación? Los mismos apelantes, lo cual también es impropio, ¿no? Los mismos apelantes en segunda instancia dicen: absuelvo el traslado de la apelación, y formulan otra vez argumentos, los mismos argumentos de la apelación, o de repente algunos más, pero no es propio, porque el traslado significa trasladar hacia otro lado, hacia la otra parte, es decir, hacia la parte que no apeló. Entonces, señores, no, si son ustedes recurrentes, si son apelantes, no contestar la apelación, porque el traslado no es para ustedes, es para la parte contraria. Se apeló el abogado, el condenado, el traslado lo tiene que absolver el fiscal. Y en la praxis no he visto ningún escrito de absolución de agravios por parte de la fiscalía. Y debe ser porque hay mucho trabajo, y sabemos que hay mucho trabajo. Y además es una obligación contestar el traslado de la apelación. No, no es obligación, porque no hay ninguna sanción procesal ni disciplinaria para la parte que no absuelve ese traslado. Entonces, ¿cuál es la justificación teleológica? ¿Por qué el legislador ha establecido ese trámite de traslado de la apelación en segunda instancia? ¿Para qué? ¿Por qué? Hasta yo pensé que por celeridad, acuérdense que estoy sintonizado con el tema de la simplificación, hacer las cosas más rápidas, sin arriesgar ni perjudicar la calidad de las actuaciones de abogados, fiscales y jueces. Es anular ese procedimiento, no legislativamente, incluso también por celeridad y economía procesal a nivel de disposición del tribunal, ¿no? Pasamos directamente a las audiencias, no le concedemos el plazo de 5 días para el traslado. ¿Y quién va a reclamar? Alguien va a decir: un momentito, señores jueces, ustedes han vulnerado ese paso establecido por ley. Pero tendría que preguntarse: ¿tú ibas a contestar ese traslado? Si la respuesta es no, jamás reclamarán que el juez o la sala, por salto,
después de elevado del expediente, pasa directo a la etapa de ofrecimiento de medios probatorios, ¿no? ¿Por qué? Porque las pautas o las normas del derecho procesal son pautas, ¿no? Acuérdense que dijimos que el derecho procesal es un derecho sirviente, o sea, sirve para un fin, que es la materialización del derecho sustantivo, el Código Penal, las normas del Código Penal. Entonces es un método, una ruta para un viaje, ¿no? Un vehículo está conducido por el juez. ¿Cuál es el objetivo? Resolver el conflicto, dictar una sentencia en justicia. Y en esa ruta los jueces podemos tomar atajos. Por ejemplo, nos queremos ir a la playa, vamos por la vía regular, que es la panamericana, ¿no? Así sea, o la costanera. O si nos queremos ir por la otra ruta, por los palos, la ruta carrozable, más corta será, pero es otra ruta. Igual vamos a llegar a la playa, ¿no? Entonces, es igual ese derecho procesal. Permite tomar atajos legales, pero sin perjudicar los derechos fundamentales, las garantías procesales. Derecho de defensa, derecho de contradicción, por ejemplo. Entonces, volviendo al tema, el traslado de la apelación. Es un espacio que se perjudica porque no únicamente es dilatar el proceso por 5 días, porque las partes no utilizan ese espacio para plantear, abrir sus cartas frente a las cartas que ya abrió el apelante en su recurso de apelación. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿cuál es la utilidad de ese trámite? La utilidad para el proceso, digo, es que a la audiencia de apelación ya van ambas partes con sus cartas abiertas. El apelante ya las abrió desde abajo, desde primera instancia, cuando introdujo el escrito de apelación. Dijo, estas son mis cartas, esta es mi apelación, mis argumentos, este es mi pedido concreto. Y la otra parte, ¿en qué momento abre sus cartas? Si es que no contesta el traslado. Solo en apelación, ¿no? Y la otra parte que tiene derecho también a contestar o a refutarle esos argumentos, ¿en qué momento organiza o busca información, datos del caso concreto o de repente literatura para refutar estos? En ese momento tendrá, si tiene habilidad como tienen ahora los jóvenes, sacará su tablet, buscará la información del caso que tiene o buscará información también de jurisprudencia para contrarrestar los argumentos muy inteligentes que traen los fiscales recién a las audiencias de segunda instancia, ¿no? Pero si los fiscales hubiesen contestado la apelación, si obligáramos a los fiscales superiores a contestar las apelaciones, ya los abogados sabrían con qué argumentos y con qué armamento vienen los fiscales superiores ya a la audiencia de apelación. Entonces esto enriquece el debate. No quiero decir que favorece la parte contraria, no, favorece al debate y por lo tanto favorece a la justicia que debe estar en la resolución de segunda instancia, que es la última resolución, la última palabra que dicta el Poder Judicial en temas de proceso penal. Sabemos que la casación no revisa todo, ¿no? La casación es una cuestión técnica que tiene que ver más con la legislación que con los hechos y las pruebas. Entonces, cambiar las cosas ya en el escenario de audiencia de apelación no es válido. No es válido. Pero para eso está el control. El control. ¿Cómo controlamos que cualquiera de las partes no nos traiga pretensiones sorpresivas en segunda instancia? ¿Cómo controlamos que la parte contraria no nos traiga argumentos sorpresivos en segunda instancia? Pidiéndole al tribunal, ¿no? Cuando el fiscal está trayendo, por ejemplo, al momento le preguntan ratificación de la apelación, cuando el provincial dijo revocación en condena, y el fiscal superior dice ratifico la apelación, pero ya no voy por la revocación, voy por la nulidad, porque los superiores están bien sintonizados con la legislación internacional que informa que no se puede condenar al absuelto. Pero si el abogado
no pone reparos y objeciones a esa variación de la pretensión impugnativa, que es una variación sustancial, ¿qué va a hacer el tribunal? Seguir adelante. Lo que estamos haciendo es pidiéndole precisiones, ¿no?, al fiscal superior. Señor fiscal, entonces está retirando la moción de revocación. Como saben que las preguntas que les hacemos son de orden técnico, lo piensan. Dicen, no retiramos, pero estamos reformulando, ¿no? Entonces, nos preguntamos internamente, ¿está permitido reformular o modificar o aclarar una pretensión impugnativa cuando debió ser concreta? No. Si el abogado es inteligente y si el abogado está presente en esta disertación, en el futuro le dirá, un momentito, me opongo a eso. Pero los abogados no se oponen. El tribunal le pregunta, señor abogado, ¿alguna ocasión? No, señor director. Seguimos adelante, entonces el tema de debate queda claro que es la nulidad. Y no hay problema. Entonces hay que hacer un control. Todos podemos hacer el control, siendo fiscales o siendo abogados. Pero si no hay el ejercicio de ese control exhaustivo que debe ser, seguimos para adelante. ¿Por qué? Porque estos controles favorecen el derecho de defensa, ¿no? Y si la defensa es complaciente, no hay afectación al derecho constitucional de defensa. Y siendo más exhaustivos aún, si al fiscal superior se le pregunta, señor fiscal superior, ¿y cómo queda su pretensión de revocación que introdujo la Fiscalía Provincial? Si no la está ratificando, significa que se está desistiendo, ¿no?, implícitamente. Pero sabemos que los desistimientos tienen que ser expresos y fundamentados, ¿no? Pero si el fiscal no reproduce, no utiliza ese vocablo que dijimos al inicio, ¿no? Acá se manejan vocablos concretos y claros. Nulidad o revocación. Y si no somos hablantes, confirmación. Son las tres palabras que tienen que estar claras al inicio o al final de la intervención de todo orador en segunda instancia. Como vemos en la praxis, algunos se olvidan de utilizar esas palabras durante todo su alegato inicial, incluso en el alegato final. Tenemos que estar preguntándole cuál es su pedido concreto, cuál es su pedido final. Entonces, tener mucho cuidado. Esto igual para los abogados, ¿no? Por ejemplo, cuando ocurre cambio de abogado. Un abogado un poco descuidado, que no planteó bien la apelación, no planteó bien la pretensión impugnativa. Pero después viene ya un nuevo abogado contratado ya para la audiencia de segunda instancia, para el trámite de segunda instancia, distinto al que hizo la apelación. Un abogado que asiste a los seminarios como este, por ejemplo, ¿no?, que está en constante capacitación. Va a presentar un trabajo de mayor calidad, más técnico, ¿no? Y va, en palabras simples, a hacer un verdadero combate, una lucha contra su adversario, que es el Ministerio Público. El Ministerio Público tiene 70 fiscales, segunda instancia mejor, me consta porque los conozco. Además se dice que los fiscales son los defensores de la legalidad y han sido preparados, criados, alimentados en términos simbólicos por el Estado para luchar contra la defensa, ¿no? Entonces el debate, los juicios orales de primera y segunda instancia son unos combates, un combate cuerpo a cuerpo, oratorio. Entonces para eso hay que estar preparados. Preparado significa no solamente saber legislación, saber doctrina, dogmática, teoría, lo que dicen tribunales europeos o de lejos, sino también conocer nuestro caso concreto, conocer las cosas que se presentan en la praxis. Por eso que la práctica, los que han practicado el derecho en estudio de abogado, en fiscalía y poder judicial, tienen una arma fundamental que no
la tienen los que no han pasado por esa etapa, la praxis. Han ganado y ganan experiencia. La experiencia no se lee, ¿no? La experiencia no se lee. Puedes tener la última computadora, puedes tener internet más veloz que pueda existir. Todos tienen internet, toda la información está ahí. Pero si no tienes experiencia, no tienes experiencia, entonces ejercitar ese tema. Bien, para terminar, tengo también anotadas acá unas cuestiones que se refieren a para cumplir con este tema de las diapositivas. La legislación peruana no establece la apelación contra todo tipo de resoluciones, así sean autos. Es decir, no todo auto es apelable, ¿no? Veamos la parte final. La última parte de la parte final, del acápite último, dice: los autos expresamente apelables. Es decir, el Código Procesal Penal no establece el recurso de apelación para un auto específico con nombre propio, no es apelable. Ejemplo, un auto que resuelve una nulidad procesal. ¿Es apelable o no es apelable? A ver, ¿es apelable o no? ¿Está en ese listado, en ese catálogo? No, porque no dice. Y el código no dice que un auto de nulidad es apelable tampoco en su cuerpo integral. El Código Procesal no establece. Entonces nos vamos a la última parte, que es el último recurso. O cualquier auto que cause gravamen irreparable. Entonces tenemos que ver eso. Si el auto, por ejemplo, pidió nulidad de una notificación de una sentencia, ¿no? No me han notificado, pero en el expediente parece que me han notificado. Nunca me notificaron. ¿Esa nulidad ocasionará gravamen irreparable? Claro que sí, porque va a generar cosas juzgadas, si es que no se acepta mi apelación. Entonces, ese auto de nulidad sí es apelable, pero en base al último acápite de ese artículo, 416.1e. Por ejemplo, una nulidad por una formalidad que establece el código, pero en el fondo no me perjudica, no tiene trascendencia, ese auto de nulidad no será apelable. Entonces, no apelar por apelar. Y también lo conversamos con los fiscales. Los últimos temas que están presentándose en las prisiones preventivas, en los casos sonados en Tacna, ¿no? Piden prisión preventiva, el juez le da la chance a la fiscalía para que subsane ciertas cosas, lo cual también es criticable, ¿no? Está legislado que se subsane algo, en el Código Procesal Penal no, de frente a audiencia en 3 días o en 2 días, y con lo que hay. Pero si el juez es más garantista, le da la chance a la fiscalía. Subsáname estos temas antes de que te los rechace, implícitamente, antes de que te los rechace, porque si no los subsana, es porque el juez está considerando que son temas principales. Entonces, estos autos que disponen subsanaciones, estas disposiciones, ¿son apelables? No son apelables porque no generan, no está en este listado primeramente. Segundo, genera gravamen irreparable, ¿no? Pero sin embargo se dan casos que suben en la apelación. Toda apelación contra todo auto. Pero ahí también tenemos que ser finos en criticar, ¿no? En pedirle al tribunal de apelación que declare inadmisible esa apelación porque no es apelable esa resolución. No está en este catálogo y tampoco genera gravamen irreparable. Este artículo se refiere a la condena del absuelto. Sabemos que todavía está como legislación nacional, pero a nivel internacional esto está prohibido. Ejemplo, varios casos, hasta el Tribunal Constitucional también lo ha dicho, ¿no? Caso más sonado, que es el de Oscar Mohamed contra versus Argentina, ¿no? Pero la Corte Suprema insiste en este tema, ¿no? Las casaciones últimas que han sacado, que sí se puede condenar al absuelto siempre y cuando se actúe nueva prueba en segunda instancia. Eso particularmente no lo comparto, toda vez que el fundamento principal para prohibir la condena del absuelto en segunda instancia es que no hay un recurso de apelación o de revisión ordinaria para el que recién recibe la condena por primera vez
en segundo piso. Así actuemos nueva prueba en segunda instancia, no le va a habilitar un recurso de revisión ante un tribunal superior, porque solo existe la casación, que no es un recurso ordinario. Este es el articulado referido al traslado de la apelación que ya hablamos. También existe la otra fase de ofrecimiento de medios de prueba. Sobre este tema también hemos tenido la oportunidad, y también lo quiero compartir con ustedes, es el hecho de las pruebas de oficio, que está vinculado con las pruebas, ¿no? En segunda instancia también se pueden ofrecer pruebas, ¿no?, que no se ofrecieron en primera instancia, o se denegaron en primera instancia y se guardó reserva, es decir, no se consintió esa denegatoria. O también se pueden hacer pruebas que recién se toman o recién se conocen después de la sentencia de primera instancia, ¿no?, evidentemente motivado, por supuesto. Pero hay un tema relativo a esto, que son las pruebas de oficio, que están legisladas para el juez de primera instancia y también para el juez de segunda instancia. ¿Por qué no? El artículo correspondiente, creo que es el 385, establece que la finalidad de esta habilitación de la actuación de pruebas de oficio es el esclarecimiento de la verdad, es decir, el juez está vinculado a la justicia y a la verdad, más que a los principios acusatorios, puro o estricto, a pesar que no tenemos un sistema acusatorio puro, ¿no?, donde el juez solo hace lo que le piden las partes. No le importa el tema de la verdad o la justicia, que son principios superiores. Entonces los jueces, bajo la legislación actual, tenemos la posibilidad de actuar pruebas de oficio, claro que sin suplir a la parte o a cualquiera de las partes. ¿Y cómo sabemos si el juez está supliendo al fiscal o está ayudando a la defensa? Porque esto se verifica fácilmente cuando las pruebas de oficio se refieren a las pruebas, de repente incompletas o imprecisas, que ha ofrecido sobre un determinado tema una de las partes. Esto se conoce como la prueba sobre prueba, ¿no? Es decir, el juez de oficio ordena actuación pruebas respecto de las pruebas o relacionadas a las pruebas que han ofrecido una de las partes. Pero si el juez trae o dispone de la actuación de una prueba respecto a temas que no han sido tocados por ninguna de las partes, el juez está ya poniéndose en el lado del fiscal o de repente del lado del defensor. Y eso significa, en términos procesales, parcialización, porque está aproximando más a una de las partes. Parcialización viene de partes, ¿no?, lo cual está prohibido. Respecto a este tema, importantísimo, considero las pruebas de oficio. Legislativamente, a nivel, en el plano legal, es una facultad del juez, que significa, si el juez quiere, lo hace; si quiere, no ejercita esa facultad, ¿no?, porque no es una norma imperativa. Pero nosotros, ¿qué hemos dicho? En el plano concreto, en el terreno del proceso del caso concreto, esa facultad ya no está sujeta a la libre discrecionalidad del juez, sino es una obligación del juez en los casos concretos. Para que quede bien grabado, a nivel legal es una facultad, pero cuando el juez tiene ya un caso concreto que dirimir, está obligado a esclarecer la verdad. Y si hay un tema que no está claro, está oscuro, y para eso se requiere actuación de un medio probatorio complementario que ninguna de las partes formalmente lo ha pedido, el juez está obligado, y así lo hemos dicho literalmente en nuestras sentencias de segunda instancia, que es una obligación. Y en determinados casos hemos señalado cuáles son las actuaciones de oficio que el juez tiene que hacer o disponer. Y eso también podemos aplicarlos en las apelaciones, ¿no? Si es que se nos ha pasado a la fiscalía o a la defensa el plazo para hacer nuevos medios probatorios, o no se permite esto porque no está dentro de los presupuestos o de las circunstancias en que sí se puede ofrecer nuevos medios de prueba de manera ordinaria en segunda instancia, podemos pedirle al juez de oficio, ¿no?, o en la apelación. Es decir, el juez de primera instancia debió actuar esta prueba de oficio y no la hizo. Pero te criticarán a ti como abogado, te dirán: pero si tú has estado en primera instancia, ¿por qué le pediste en primera instancia? El abogado más inteligente dice: no, yo no he estado en el plenario en primera instancia. Y hasta que el juez verifique eso, ya, ¿no?, entonces salvan de esa situación.
apelación. Pero más importante que si el abogado fue descuidado en primera instancia, pero en segunda instancia ya se puso los pantalones, lo más importante es la aproximación a la verdad, a la justicia. Otro tema ya para finalizar es el tema de las reparaciones civiles. Muchas apelaciones atacan solamente el tema penal y descuidan el resarcimiento de la víctima. Entonces tenemos que preocuparnos en las apelaciones también de tocar ese tema. Por ejemplo, en un sobreseimiento también podemos apelar para que nos otorguen una reparación civil. O frente a una absolución, donde el juez se olvidó de pronunciarse sobre la reparación civil, o si se pronunció y dijo no corresponde a la reparación civil, también apelemos, ataquemos ese tema. Ataquemos los dos temas o solamente la reparación civil. Total, si defendemos a la víctima, lo más importante es el resarcimiento, la protección de la víctima. Sobre todo en los casos de violencia, un ejemplo concreto, en los casos de agresiones dentro de violencia familiar, ¿no? Que ahorita tienen penas efectivas, ¿no? En algunos casos estamos revocando, absolviendo o confirmando absoluciones por el tema de que la presunta agresión no alcance el nivel grave de afectación del bien jurídico tutelado. Por ejemplo, le dijo dos palabras fuertes, unos cuantos ajos y cebollas, como se dice vulgarmente, ¿no? Y la víctima denuncia agresión, afectación psicológica. Entonces, en algunos casos hemos interpretado que esos casos son insultos aislados, que no alcanzan el nivel para configurar el gravísimo delito de agresión, que es gravísimo porque es sancionado con cárcel efectiva. Entonces tenemos que ser también exhaustivos en calificar los hechos. Entonces absolvemos en esos casos, pero ¿qué hacemos con la agresión? Porque hubo una agresión, de repente física, un empujón o unos insultos. ¿Se provocó daño o no provocó daño esa afectación, esa acción de la gente? ¿Provocó daño? Entonces tenemos que fijar una reparación civil. Entonces en esos casos en que revocamos las condenas, los absolvemos por ese tema de falta de relevancia penal del hecho y mantenemos la reparación civil. Bien. Las pretensiones implícitas, ya dijimos algo, pero para complementar ese tema, es válido que los jueces de apelación busquen la pretensión implícita dentro de los defectos del recurso de apelación, pero no es lo regular. No es lo regular, esa es la última ratio. Si somos técnicos, buenos abogados, buenos fiscales, tenemos que presentar bien las pretensiones impugnativas, sin esperar que el juez de apelación infiera o deduzca cuál es nuestra verdadera pretensión. Bien, lo último, respecto al ofrecimiento de pruebas en segunda instancia, sobre todo cuando se ha pedido como pretensión la nulidad. En este caso, recordar bien que el pedido de nulidad implica solamente una revisión formal del fallo, formal, no sustancial. Es decir, no tiene que ver con el tema de fondo respecto a los hechos ni las pruebas. Pero sin embargo, hay casos donde se piden nulidades y se ofrecen pruebas. Es más, abogados que hacen declarar a sus patrocinados cuando han pedido nulidad. Entonces, ¿para qué arriesgan sometiendo a su patrocinado ahí a que el fiscal lo haga trizas en el interrogatorio sobre hechos que no tienen relación con la pretensión impugnativa, que es nulidad? Entonces, en esos casos el tribunal le advierte, ¿no? Ojo, señor abogado, te va a someter a interrogatorio a su patrocinado, pero su pedido es nulidad. O el pedido de la fiscalía, si el apelante es solo la fiscalía pide nulidad, ¿no? Frente a la absolución. Y si usted quiere que declare a su cliente, se va a someter al interrogatorio. Y no está vinculado, no tiene relación a la pretensión de nulidad, que es el tema de debate. Lo piensa el abogado y dice ya, va a guardar silencio, ¿no? Correcto. Y a los jueces eso nos gratifica porque marca una buena conducción del debate, ¿no? Además por cuestiones de tiempo también, ¿no? Hay que ser sinceros. ¿Para qué declarar una persona si es que esa declaración no va a incidir en los fundamentos o en el razonamiento que haga el tribunal respecto del análisis de la nulidad? La nulidad, recordemos que está en la sentencia que ha dictado el juez. Y la nulidad no tiene nada que ver con lo que diga después de la sentencia el imputado o un testigo o el agraviado, si es que se pide que declare.
Entonces es totalmente impertinente prestar declaraciones o hacer declarar a los testigos, agraviados o imputados cuando el tema, de debate en segunda instancia, es un periodo de nulidad. Bien, hay muchas cosas más que se va a compartir con ustedes, producto de la praxis en los tribunales del segundo piso a nivel local, pero lo dejaremos para una siguiente invitación del señor decano o de cualquier persona que nos haga llegar la correspondiente invitación para compartir esos temas, como les dije, con total transparencia, en un plano de socialización de las cosas que consideramos un poco atípicas que se presentan en los procesos de segunda instancia, y siempre en procura de un eficaz ejercicio de la abogacía, de la defensa de los intereses del Estado y un eficaz servicio estatal de impartición de justicia. Muchas gracias por su atención. El ilustre Colegio de Abogados de Tacna agradece la participación del doctor Jorge Alberto de Amat Peralta y asimismo agradece la presencia del decano del Colegio de Abogados de la Selva Central, el doctor Wilmer Gustavo Concepción Carguancho, y el decano del Colegio de Abogados de Cajamarca, doctor Hugo Miguel Muñoz Peralta, a quien invita para que le haga entrega de reconocimiento por su participación al doctor Jorge Alberto de Amat Peralta. Doctor Jorge de Amat Peralta, por encargo del decano del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna. Para mí es un grato honor poder dar esta diploma. Vengo de Cajamarca, soy decano del Ilustre Colegio de Abogados de Cajamarca. Y algo que me hacía recordar, doctor, ahora su ponencia es justamente como decía Working, ¿no? Para Working, el jurista ideal no es el abogado litigante, no es el Ministerio Público, ¿no? Es el juez. Y Working decía a los jueces, ahí tenemos al juez Hércules, porque dentro de la magistratura no solamente exigimos nosotros una corrección silogística, como decía el doctor, sino que le exigimos una corrección moral, porque a diferencia de nosotros como abogados litigantes, vamos a tener justamente ciertos intereses que la defensa también va a tener en cierta direccionalidad. Pero en cambio Working decía, he ahí al juez Hércules, entendiendo que nosotros como litigantes le vamos a exigir que aplique justamente los hechos y nos aplique una justicia, ¿no? Doctor Jorge de Amat Peralta, reciba este diploma a nombre de mi colega, el decano de este Colegio de Abogados de Tacna, y también a nivel de Cajamarca, que represento a casi 3.000 abogados, y para mí es un honor entregarle esta diploma, mi estimado doctor. Gracias. Invitamos al decano del Colegio de Abogados de Cajamarca, el doctor Hugo Miguel Muñoz Peralta, para que haga la ponencia respectiva. Bueno, en principio, gracias. No estaba previsto ahora un tema de alguna ponencia, pero sí que quisiera con ustedes compartir algo sobre algunas disquisiciones académicas, ¿no? Y en principio, les soy honesto, quería hablar sobre el razonamiento judicial a nivel de una argumentación jurídica, pero lo que ahora yo quiero llevarles dentro de poco tiempo que se me ha establecido es hablar de algunos errores sobre la responsabilidad civil del médico. ¿Y por qué parto así? Fíjense. Nuestro sistema civil, el Código Civil de 1984, recoge una doctrina clásica de la responsabilidad civil, y por lo tanto nosotros tenemos dos tipos de responsabilidades.
tengo una responsabilidad civil extracontractual que la encontramos recogida en el artículo 1969 del Código Civil, que prescribe que aquel que mediante un dolo o culpa causa daño a otro está obligado a indemnizarlo. Pero también tengo una responsabilidad civil mal llamada contractual, porque lo propio es una responsabilidad civil por inejecución de obligaciones, que lo encontramos en el artículo 1321 del Código Civil. Y fíjense, y como decía el maestro Jaramillo, este tipo de responsabilidades tienen los mismos presupuestos. El maestro Jaramillo nos decía, son dos hermanas gemelas, pero que tienen los mismos gustos. Fíjense, por un lado tenemos el daño, tenemos la antijuricidad, los factores de atribución y el nexo causal. Si yo quiero establecer una pretensión de responsabilidad civil, yo tengo que establecer que se constituya estos presupuestos. Y dentro del Código Civil de 1984, por ejemplo, se ha subdividido al daño en un daño patrimonial, que puede ser al mismo tiempo un daño emergente, un lucro cesante, y un daño extrapatrimonial, que puede ser un daño moral y un daño a la persona. No ha recogido, por ejemplo, el daño al proyecto de vida, no obstante ser un tema que ha sido desarrollado por el maestro Carlos Fernández Cesarego, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha aplicado, y que el novísimo Código Civil de Argentina ya lo encuentra expresamente regulado. Parto de esta premisa, fíjense, cuando nosotros hablamos de una responsabilidad civil, tiene que cumplirse estos presupuestos. Si es que no hallo estos presupuestos, no puedo hablar de una responsabilidad civil. ¿Por qué? Porque la gran diferencia que va a existir entre una responsabilidad civil y penal es que la responsabilidad penal mira al autor para poder sancionar esa conducta penal, mientras que la responsabilidad civil mira a la víctima para tratar de resarcirla, para tratar de indemnizarla. Por eso que cuando nosotros enseñamos a nuestros alumnos cuáles son las funciones clásicas de la responsabilidad civil, en principio yo trato de volver a un status quo ex ante de la producción del evento dañoso, pero también trato yo de establecer un tema indemnizatorio que muchas de las veces no se va a poder establecer. Y yo también busco una conducta desincentivadora, porque si yo no aplico un tema de una indemnización justa, yo podría al mismo tiempo ver de que esta técnica civil no cumple con sus finalidades. Ahora bien, lo aterrizo al tema de la responsabilidad civil médica, porque fíjense, a nivel jurisprudencial, la responsabilidad civil de los profesionales, y sobre todo de manera específica la médica, ha generado grandes avances a nivel de la jurisprudencia en el ámbito de la responsabilidad civil. Y lo primero que deberíamos recordar a nivel de nuestras clases de obligaciones es que en el tema de las profesiones liberales, entre ellas los abogados, van a haber obligaciones de medios y obligaciones de resultados. Acuérdense que desde Gaba, de Cupis, desde los primeros tratadistas, ya se establecía esta división clásica. Y las obligaciones de resultado me van a exigir un opus determinado, llegar a un resultado determinado. Es decir, si es que yo voy a un médico cirujano, pues claro que se entiende que hay unas obligaciones de resultado, porque yo le voy a exigir que determinada operación quirúrgica llegue a un resultado que ha sido pactado. Y si yo al doctor Concepción, yo le digo, doctor, por favor, quiero que usted como arquitecto me diseñe mi casa, claro que le puedo exigir un resultado, porque yo tengo establecido que entre las partes contratantes hemos llegado a un opus determinado. Pero no pasa esto ni con los médicos ni con los abogados. ¿Saben por qué? Porque nuestras obligaciones son solamente de medios. ¿Y por qué digo que nuestras obligaciones son de medios? Porque los médicos y los abogados no nos comprometemos a dar un resultado en específico. Yo nunca puedo ofrecer ganar un proceso judicial. No solamente porque sería falta de ética, sino que mis obligaciones no son obligaciones de resultado, son obligaciones de medio. Y las obligaciones de medios solamente exigen una expertise, una experiencia, un conocimiento, una lex artis que me permita procurar, tender
llegar a esa posibilidad, pero jamás obligaron. Entonces, partimos de lo siguiente. Fíjense la realidad problemática. Las obligaciones suscitadas entre un paciente y el médico son obligaciones, en principio, contractuales. Y por lo tanto, siguiendo mi teoría clásica, yo debería aplicar elementos de la responsabilidad civil por inejecución de obligaciones. ¿Por qué? Porque entre el médico y el paciente se genera un contrato. Claro, me dirán, doctor, ¿qué tipo de contrato se genera? Bueno, podrá ser locación de servicios, podrá ser incluso un contrato proteiforme. ¿Por qué digo un contrato proteiforme? Porque podrá abarcar diferentes tipos de contratos. La medicina ha avanzado. Ya no estamos en la época de los médicos de cabecera. Ahora, cuando usted va a ser intervenido de manera quirúrgica, le atienden un montón de especialistas. Pasamos desde la persona que va a hacer los rayos X, indistintamente al anestesiólogo, al cirujano, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo hablo de una responsabilidad por inejecución de obligaciones, la palabra que va a ser fundamental es el incumplimiento. Y acuérdense que puede haber un incumplimiento total, parcial, tardío o defectuoso. Si yo le dijese al doctor decano de Tacna, doctor, usted conociendo que usted es un pintor experto, necesito que usted pues me pinte 14 cuadros, pero los necesito para el 28 de julio, porque voy a celebrar el Día de Fiestas Patrias en el Ilustre Colegio de Abogados de Cajamarca. Y oiga, llegó el 28 de julio y no hay ningún cuadro, bueno, acá hay un incumplimiento total. Y si es que solamente hay 14, hay un incumplimiento parcial. Y si es que esos cuadros no están como yo había establecido, podrá haber un cumplimiento defectuoso o tardío. Y cada incumplimiento me genera a mí la posibilidad de poder solicitar una indemnización. Ahora bien, volvamos nuevamente al campo médico. ¿Saben cuáles son los errores que nosotros cometemos como abogados litigantes? Desconocer las provincias de una responsabilidad civil por inejecución de obligaciones y una responsabilidad civil extracontractual. Por lo siguiente, fíjense. Nosotros, cuando vamos a un accidente de tránsito, para hacer un paralelo, me dirán, doctor, el accidente de tránsito voy a aplicar el artículo 1970 del Código Civil. Claro, una responsabilidad objetiva. Ya no me implica a título de dolo o de culpa, sino que aquel que mediante un bien o una actividad riesgosa o peligrosa causa daño a otro, está obligado a indemnizarlo, ¿no es cierto? Y solamente necesito una responsabilidad objetiva. Pero cuando nosotros hablamos de una responsabilidad civil extracontractual, ¿dónde hay la diferencia de lo contractual y lo extracontractual? En el origen del daño. Pero fíjate, entonces yo digo, yo, paciente, he sufrido un accidente, una negligencia médica. Y el abogado me dirá, claro, hagamos una responsabilidad civil solidaria, es decir, demandemos al médico, pero también demandemos al hospital o a la clínica, ¿no es cierto? Es lo que hacemos. Procuramos nosotros ir a la persona jurídica, en este caso, que pueda tener la mayor solvencia económica para que pueda indemnizarme los daños. Pero eso es un error. ¿Saben por qué es un error? Y que se ha visto a nivel de la jurisprudencia nacional. Porque cuando ustedes están aplicando una responsabilidad solidaria, están aplicando normas de la responsabilidad civil extracontractual. La responsabilidad solidaria o vicaria lo vamos a encontrar en el artículo 1981 del Código Civil. Claro, me dirán, oiga, pero en el accidente de tránsito usted sí puede demandar de manera solidaria al conductor. No me interesa ir contra el patrimonio del conductor, pero sí me interesa ir contra el patrimonio de la empresa. Sí, claro, pero tú no puedes hacer eso a nivel de una responsabilidad civil contractual. Y me dirán, doctor, oiga, pero ¿y por qué es que no puede responder acá la clínica? No tanto es que no pueda responder. El tema es de que deberíamos poder aplicar las normas propias de una responsabilidad civil por inejecución de obligaciones. Y acá voy terminando. ¿Y cuál es la salida que propongo? Fíjense. Entonces, como yo no podría aplicar con propiedad una responsabilidad solidaria, mira,
y en 1981 ya está abarcando al libro séptimo de las obligaciones y por lo tanto ya estoy aplicando una responsabilidad civil extracontractual. Y yo he partido desde mi tesis que hay una diferencia en el Código Civil de 1984 entre una responsabilidad que deviene de un daño por inejecución de obligaciones y una responsabilidad extracontractual. ¿Y saben dónde está el tema de poder solventar? Es que nosotros nos olvidamos de aplicar el artículo 1325 del Código Civil. Entonces, para ir dando ya forma a lo que quería plantearles en este poco tiempo, es que fíjate, cuando nosotros establecemos una responsabilidad por inejecución de obligaciones, yo sí puedo aplicar el artículo 1325. Y el artículo 1325 establece una responsabilidad de un contrato a favor de tercero. ¿Y por qué lo podemos aplicar? Porque dice, mira, tu clínica, que te vales de un tercero médico para generar un vínculo contractual, tú respondes por los daños y perjuicios que hayas sufrido esto en su labor. Pregunta, ¿esa es la salida? Esa es la salida. Porque claro, o sea, si bien es cierto, yo he visto que hay un desconocimiento a nivel de los órganos jurisdiccionales de poder aplicar a rajatabla una responsabilidad civil solidaria, lo propio no sería aplicar el 1981, lo propio sería aplicar el artículo 1325. Si hay un contrato a favor de tercero, yo clínica respondo, no respondo a título solidario, sino que yo respondo por los daños y perjuicios que éste ha causado a título de dolo de culpa. Ojo, se entiende que previamente se ha tenido que cumplir con todos los presupuestos de la responsabilidad civil. Y es que la responsabilidad civil de los profesionales no es una isla, no es una nueva teoría de la responsabilidad civil, sino que simplemente son los propios elementos de la responsabilidad civil que al mismo tiempo van a poder verse involucrados en un caso concreto de una relación médico-paciente. Y acá hay otro error, y con esto termino. Fíjense, cuando nosotros hablamos de una fractura del nexo causal, la fractura del nexo causal lo encontramos como rompimiento de la responsabilidad civil, me parece que es en el 1972, respecto a una responsabilidad civil extracontractual. Y me dice, oiga, cuando hay un caso fortuito, una fuerza mayor, el hecho del tercero o hecho de la víctima, tú no respondes. Y oh sorpresa, fíjate que el caso fortuito y la fuerza mayor para nuestro Código Civil de 1984 es una sinonimia conceptual, porque lo encontramos recogido en el artículo 1315. Y dice, caso fortuito o disyuntiva fuerza mayor son aquellos hechos inevitables, imprevisibles y irresistibles. Ojo, es decir, para el 1315, el caso fortuito y la fuerza mayor son sinónimos conceptuales, otro error del Código Civil. Un caso fortuito en absoluto es una fuerza mayor. El caso fortuito es un caso de Dios. Acodud, decían algunos. ¿Por qué? Porque al final, claro, se me imposibilita por un caso que ya no depende de nosotros. Pero la fuerza mayor no. Para citar un ejemplo, si habría un toque de queda que me impediría venir acá a las 8 de la noche, eso sería un tema de fuerza mayor. Pero estaba viniendo de un tema humano o de un acto administrativo. Mientras que el caso fortuito ya son hechos de la naturaleza. Por eso se les llaman actos de Dios. ¿Y por qué digo esto para terminar? Me dirán, doctor, yo podría en todo caso establecer bajo un tema de un rompimiento de la fractura del nexo causal. Eso sería si es que aplicásemos un caso de responsabilidad civil extracontractual. Por eso les digo, debemos saber diferenciar cuando estamos ante un caso de una responsabilidad civil por inejecución de obligaciones y cuando estamos en un caso por una responsabilidad civil extracontractual. Termino, ya ha quedado desde 1940 que entre un médico y un paciente se genera un contrato. Entonces siempre tendremos que aplicar un tema de una responsabilidad civil por inejecución de obligaciones. Y ojo, si bien es cierto, las tesis modernas apuntan a una tesis unitaria de la responsabilidad civil, es decir, como decía por ejemplo el maestro Lizardo Tabado Córdoba, que es el que más ha afianzado en el ámbito de responsabilidad civil, en el ámbito de nulidad de contrato también, que lamentablemente nos dejó muy joven,
pero lo que él establecía, el doctor Lizardo, era que justamente nosotros apuntamos una tesis moderna. ¿Por qué? Porque al final solamente son matices de diferencia, de forma incluso, porque los elementos para ambos tipos de responsabilidades son los mismos. Pero fíjate, cuando él decía incluso a nivel de esos matices, si nosotros desconocemos la tesis tradicional, estamos cometiendo un craso error. Para citarles un ejemplo, no solamente las diferencias son en el origen del daño. El plazo de caducidad para una responsabilidad civil extracontractual son 2 años, mientras que para una responsabilidad civil por inejecución de obligaciones son 10 años. Entonces no sería totalmente diferente demandar al médico bajo una responsabilidad civil extracontractual o aplicar normas de una responsabilidad civil extracontractual, porque solamente incluso a nivel de un periodo de prescripción y o de caducidad solamente tendría 2 años para poder accionar, mientras que en un plazo por inejecución de obligaciones el plazo se extiende hasta 10 años. La idea, estimados alumnos, era poder compartir solamente algunos lineamientos de la responsabilidad civil. Tengo entendido que a nivel de nuestras casas gremiales tratamos de fortalecer el ámbito académico. Por Cajamarca también tenemos la posibilidad de poder reunirnos en esos viernes jurídicos que ustedes los llaman, de poder concatenar. Y al final, cuando estamos acá a nivel de la magistratura, a nivel del Ministerio Público o a nivel de nosotros como abogados litigantes o docentes universitarios, creo que nuestros agremiados son los que más se enriquecen, ¿no? Y al final es el tema que debemos de aprovechar. Yo me siento muy acogido en esta ciudad, es la segunda vez que vengo acá de Cajamarca. Hemos venido por algunos temas protocolares a nivel de decanos, pero sí era la idea poder compartir con ustedes, poder estrechar lazos y en algún momento poder invitarlos, ¿no? Si algo nos democratiza a nivel del conocimiento, es que el conocimiento no tiene barreras, ¿no? El conocimiento democratiza, porque al final acá podemos estar en un podio, un juez, un fiscal, un abogado litigante, un alumno, un docente universitario, y podemos pues nosotros compartir el derecho, ¿no? Y el derecho al final es justamente para debatirlo, el derecho es para contrastarlo, el derecho no es un binomio cuadrado perfecto, ¿no? Si el derecho no se construye ni se destruye cada día, creo que somos menos artífices de poder labrar una realidad social. Yo con eso voy terminando, les agradezco la atención, les agradezco la acogida y reciban el saludo de casi los 3.000 abogados que conformamos a nivel de Cajamarca. El ilustre Colegio de Abogados de Tacna agradece la participación del doctor Hugo Miguel Muñoz Peralta e invita al señor decano Wilmer Gustavo Concepción Carguancho a darle el reconocimiento respectivo, por favor. Doctor Hugo Miguel Muñoz Peralta. Sácalo. Sí. Doctor Hugo Miguel Muñoz Peralta, decano del Colegio Ilustre, el Colegio de Abogados de Cajamarca, quien ha tenido así una muy buena ponencia con relación a la responsabilidad extracontractual, muy interesante, los temas que usted ha combinado, la doctrina con el derecho, y muy bueno. Tenga cercada de reconocimiento por el decano ilustre del Colegio de Abogados de Tacna, el doctor Jorge Luis Sosa Quispe. Gracias. Por último, y para concluir la jornada de esta noche, invitamos al decano del Colegio de Abogados de la Selva Central, doctor Wilmer Gustavo Concepción Carguancho, a quien recibimos con fuertes aplausos. Gracias, de verdad, con la invitación del decano del Colegio de Abogados de Tacna, el doctor Sosa, y también haber escuchado a los dos ponentes muy ilustres con relación a los jueces
que verdaderamente tienen que mostrar una motivación, una debida motivación, un debido proceso, una tutela jurisdiccional, un resultado a través de sentencias, autos, pero más en sentencias que ponen a fin al proceso. Sinceramente, no tenemos mucho tiempo para poder exponerle. Nos dan casi poco tiempo, pero esto tiene que ver bastante con la carga de la prueba. Creo que la ponencia que voy a dar es sobre procesos y garantías constitucionales. ¿Por qué tenemos que escuchar bastante sobre la carga de la prueba? Y eso está debidamente escrita, está en el Código Procesal Civil, en el artículo 196. Los jueces nos tienen que escuchar porque a base de la prueba, de lo que escribimos, tenemos que fundamentarlo para que los jueces puedan motivar. Y varias veces nuestros escritos como abogados litigantes, necesariamente los jueces tienen que ser imparcial. El anterior ponente dio y habló sobre juez imparcial. Y juez imparcial no lo encontramos en ningún código procesal civil, ni en la Constitución, ni ninguna de la legislación peruana. Esto está debidamente escrita en la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 8, numeral 1. El juez imparcial tiene que ser, es totalmente imparcial. Y se ha visto en el nuevo Código Procesal Penal, es totalmente imparcial. Él decide lo que ellos le traigan en el proceso. Y es bien cierto. Lo que el Ministerio Público tiene que cargar la prueba. Eso se ve. Y eso se combina también en los procesos constitucionales. Y ahí vamos a llegar, vamos a aterrizar. ¿Por qué vamos a llegar a los procesos constitucionales? Porque viene de un proceso ordinario, de los juzgados ordinarios, y ahí vamos a llegar a los jueces constitucionales, que ellos se llevan a que necesariamente el juez se convierte en juez constitucional. Pero todos nos preguntamos sencillamente si los procesos o las demandas que nosotros presentamos constantemente como abogados o como litigantes, es que necesariamente se tiene que ver la combinación entre la tutela procesal efectiva, el debido proceso y la motivación. ¿Dónde se llega a activar la tutela procesal efectiva? La tutela procesal efectiva se comienza a activar en mesa de partes cuando llegan a sellar lo escrito. Ahí comienza a despertar el Estado y te dice: yo te voy a acoger si es verdad lo que dices o no es verdad. Te acojo, ¿por qué? Porque voy a hablar sobre un procesamiento que si verdaderamente te voy a dar la razón o no te voy a dar la razón. En esa combinación de mesa de partes que se va a la comunicación para que el juez califique la demanda, porque nosotros tenemos que observar, estamos en el Poder Judicial, viene la calificación de la demanda, lo tiene que ver desde mesa de partes, comienza la comunicación directo al despacho del juez para que califique la demanda. En esa calificación de la demanda, ahí existe un debido procedimiento que tiene que ver con la comunicación. El debido proceso, que está debidamente instruido en el artículo 139, numeral 13 de la Constitución, se comienza a constituir con la tutela procesal efectiva. Miren, y de ahí el juez necesariamente tiene que sacar una resolución. De esa resolución que tiene que sacar, tiene que aplicar el artículo 139, numeral 5, que es el derecho de motivación de resoluciones. ¿Por qué tiene que motivar? Y en ese tipo de motivación de ese trío existe su gran conjunto de la gran forma, cómo tiene que funcionar el proceso neto sobre un debido proceso. Y todos, cuando ven, cuando observan, sale de una resolución de admisorio o sale de una resolución de rechazo liminar, necesariamente en esa combinación de los tres existen los tres derechos de las cuales van a verse que están constituidos sobre un tema constitucional. Estos temas que estamos hablando vienen en una calificación en que el juez es totalmente imparcial. Se verifica. Y ahora, si nosotros hablamos de un amplio que es netamente constitucional, no solamente esto se ve en el Poder Judicial, sino que también se amplía
en la parte administrativa. Y en la parte administrativa, cuando se observa, también recorre el debido proceso. Todos dicen, no, necesariamente se tiene que ver el debido proceso en solamente en el Poder Judicial. No, se extiende en las municipalidades, se extiende en los gobiernos regionales y en todas las instituciones, porque existe el derecho de petición, y estos derechos de petición también se combinan con lo que tiene que calificar la autoridad administrativa. La autoridad administrativa y administrado también tiene que verse este tema de las combinaciones. ¿Por qué estaba tratando de hablarle con relación a esto? Porque viene ahí sobre los temas de los derechos constitucionales que vamos a llegar ahí. Si nosotros vemos que hemos exigido que se debe reconocer en cada, o como ya ha explicado ya el anterior ponente, sobre los recursos impugnatorios, porque si ustedes han visto en cualquier tipo de recurso impugnatorio, sea procesal, penal o civil o todo, todos tenemos que hablar sobre que todos han sido totalmente violados o vulnerados. Violados y vulnerados, en el propio escrito nosotros decimos hemos sido violados a la tutela procesal efectiva, hemos sido violados al derecho de motivación, hemos sido violados al debido proceso. Y de ahí recoges la norma ordinaria que se llama sobre los códigos que corresponde, sea laboral, civil, penal y todo lo que ahí venga. Y de ahí viene. Y ahí pueden hacer como un proceso de amparo. Si necesariamente vamos a hablar que han sido vulnerados, violados, han sido amenazados a través de resoluciones judiciales, pero para que se activen los procesos de amparo, necesariamente tienen que tener resolución de que hayan caído en firme, que hayan caído en consentida, cuando necesariamente no haya sido solamente consentida en la última instancia, estamos hablando de casación. Y cuando viene casación, todavía vuelve al juzgado de origen, y cuando vuelve al juzgado de origen y cuando dice se va a ejecutar, ahí recién se plantea tus 30 días, lo que dice el Código Procesal Constitucional, para que puedas formular tu demanda de proceso de amparo. Pero tienes que verificar dónde, cómo, si existe una amenaza o una violación, porque todos decimos, acá me han violado, me paran violando, me paran vulnerando la Constitución. Dos cosas distintas entre amenaza y vulneración. Entonces, la vulneración no solamente tiene que ser sobre qué normatividad viene para que pueda ser ampliado en un proceso constitucional, sino que el proceso constitucional no exige, no hay una prueba de estadía como los procesos ordinarios que existen, como que son las estadías de pruebas, las audiencias de pruebas, o como se dice, que existe un tema de pruebas. Solamente se presenta lo que se tiene que presentar cuando ha sido debidamente vulnerado. Pero ¿cómo recogemos esa vulneración? Esa vulneración, más que una amenaza, porque hay otros tipos de amenaza, que es muy distinto a resoluciones judiciales, es que cuando se ve un tema de vulneración, es cuando existen las transgresiones entre la combinación entre los tres que hemos hablado al comienzo. La tutela procesal efectiva, la motivación. ¿Y qué clase de motivación estaríamos hablando? Porque hay varios tipos de motivación. Ya expidió ya el Tribunal Constitucional con relación a distintas motivaciones, de las cuales tenemos que identificar la motivación y sobre un indebido proceso. Entonces, sobre ese tema de la presentación también tiene que ver la activación del que tiene que presentarse. No es como el proceso de habeas corpus. En cambio, el proceso de habeas corpus cualquier persona lo puede presentar en cualquier sitio. En cambio, el amparo tiene una distinción muy distinta, que tiene que ser el que ha sido debidamente legitimado. El legitimado tiene que formular el proceso de amparo, y dentro de la jurisdicción de las cuales han sido las resoluciones que han sido emitidas en el juzgado ordinario, no en lo que han subido en un recurso extraordinario que se llama la casación, porque otros dicen no. También dice una partecita del Código Procesal Constitucional
que también puede formularse los amparos en otro lado. Ustedes ya conocen ya los famosos amparitis de los casos de tragamonedas, que anteriormente se presentaban otros lados, ya el Tribunal Constitucional ya comenzó ya a quitarle o hacerle caso, vamos a ponerle las palabras más simples, hacerle caso a esas presentaciones que totalmente quitan tiempo al Tribunal Constitucional. Entonces, estos procesos constitucionales como es el amparo son totalmente especiales. Estos también tienen sus medidas cautelares, como también las medidas cautelares los tiene las habeas data y también tiene los procesos competenciales. Mira, quiero dar solamente un enfoque ya para poder terminar estos dos procesos que son tan interesantes y el proceso de habeas corpus. En los procesos de habeas corpus ya hemos dicho que necesariamente son personas que pueden presentarlo cualquier tipo de personas sin cualquier juzgado. ¿Qué juzgados te pueden acá ampliar para poder formular un proceso de habeas corpus? Los juzgados que ustedes deseen, el juez que ustedes deseen, porque acá entendemos que hay dos, el juzgado unipersonal y el juzgado de investigación preparatoria. El juzgado de investigación preparatoria son los que cuando ustedes no solamente presentan la demanda del proceso de habeas corpus, el juzgado de investigación preparatoria es el que te dice yo mejor lo califico, porque viene por el tema de mejor de mesa de partes y mejor dice yo soy el competente porque yo en primera fase yo lo veo todo tema de procesos. Pero verdaderamente no son denuncias ante los jueces, porque la mayoría de los jueces cuando dicen que son estos tipos de procesos constitucionales, la mayoría dicen que son denuncias. Le estamos denunciando y algunos litigantes o algunas personas comunes cuando quieren presentar este tipo de denuncias, este tipo de escritos, lo llaman que ese me está odiando o ya nunca lo voy a ver o yo lo voy a ver mal en el proceso o yo lo voy a tener marcado. No, solamente son demandas simples, son demandas de las cuales se reconoce como demandas, no son denuncias, son demandas. Son demandas constitucionales de las cuales tienen su proceso totalmente sumarísimo y llegan a un recurso de agravio constitucional. Esos procesos de amparo, quiero llegar a otro lado, también se ve sobre normas cuando, vamos a irnos, ¿no? cuando hay demandas o cuando uno quiere ver que las normas son verdaderamente bien duras, que amenazan bastante los derechos fundamentales. Entonces nosotros decimos, no, estos son inconstitucionales, pero estas demandas también dicen, oye, tengo que formular contra esta ley, contra esta ordenanza municipal, contra esta ordenanza regional, tengo que irme al Tribunal Constitucional. Pero no. También se pueden formular contra estas normas que se llaman autoaplicativas, se puede formular un proceso de amparo. Y hay que reconocer cuáles son las normas autoaplicativas y cuáles son las normas heteroaplicativas. En esa tensión de esas normas autoaplicativas tenemos que ver si verdaderamente son autoaplicativas, o sea, son de muy rápido acceso para que puedan vulnerar o violar un derecho fundamental, porque nosotros estamos hablando sobre lo práctico del derecho fundamental que no debe ser vulnerado. Y en el proceso, obviamente, como viene ya de un tema latín, de processius, que de las cuales sigue el tema de la voz, ¿no? de seguir el proceso, vamos hacia adelante en estos tipos de procesos, es que hay mucho que hablar. Yo me quedaría 1 hora más, 2 horas, porque allá y hacerlos entrar para hablar no va a estar más, pero yo veo que está un poco cansado, pero voy a tratar de terminar, porque quiero combinarlo. He combinado las tres, hemos llegado a amparo, hemos llegado a un código constitucional, hemos llegado a varios temas, a habeas corpus, pero lo que quiero dar a conocer es que si vamos a entendernos con un tema netamente fuera del ordinario y que vea al constitucional y que el juez se convierte en un juez constitucional cuando resuelve estos tipos de procesos constitucionales, pueden dar también un gran remedio.
en un proceso penal. Y ahí quiero aterrizar y ahí quiero ya terminar. En un proceso de habeas corpus, puedes poder absorber un proceso penal. ¿Cómo así? Si estamos hablando de que a una persona, una autoridad, vamos a poner un ejemplo, una autoridad quiere hacer respetar una calle y esta persona ha estado en esa calle y ha puesto y se estaba invadiendo y se estaba posesionando de esta calle. Entonces, esta autoridad administrativa le llega a sacar. ¿Por qué? Porque una de las normas dice que totalmente es imprescriptible y es inalienable, o sea, ninguna persona puede estar en la calle. Y con el mandato que ya salió una de las sentencias del Tribunal Constitucional, 59-2008, HCS, esta le dice en uno de sus fundamentos y lineamientos que cualquier persona sin pedir autorización a nadie puede sacar. Pero ¿qué pasa con este señor? Este señor, al toque, cuando lo llega a sacar de esa parte, le dice: un ratito, te voy a denunciar penalmente por usurpación, por abuso de autoridad y más por ejercicio ejercicio a propia mano. Entonces la fiscalía lo comienza a recoger, la fiscalía lo recoge y abren una investigación. La denuncia, una investigación preliminar, llega ahí, sigue un proceso y comienza todavía a verse una especie de un control de acusación. Mira, ¿dónde ha llegado? Pero ¿qué sucede cuando pueden formular un proceso de habeas corpus cuando ven ese tipo de situaciones? Si ven y verifican con el tema de la libertad de tránsito, el mismo juzgado, el mismo juez que se convierte en juez constitucional, ve y se declara fundada, porque obviamente la calle es de todos y es totalmente inalienable, comienza a subsumir ese supuestamente delito y pasa ya no como delito, pero se tiene que conjugar los dos con un proceso constitucional para poder apagar el fuego de un proceso penal. Entonces la fiscalía, a través de qué cosa lo dice: acá no existe delito porque el juez constitucional lo ha visto que es una calle y le ha dicho que es totalmente libertad de tránsito. No hay delito de usurpación, no hay delito de abuso de autoridad, solamente ha ejercido lo que el derecho le ha constituido como derecho fundamental, que es al libre tránsito, y nadie puede estar en esa calle. Mira, qué tan fundamental es que los procesos constitucionales, si uno los sabe utilizar, no solamente es presentar por presentar, y no solamente es decir: yo tengo las pruebas y vamos a las pruebas. No, ahí no se discute ningún medio de prueba. Ahí no se discute si esta prueba está bien o esta prueba está mal, sino se discute al contexto cuál es la posibilidad para ponerlo que sea la correcta. Y si lo llegan a manejar los procesos constitucionales, es totalmente éxito, porque llegan a conocer civil, penal, laboral, coactivo y todas las ramas de los derechos ordinarios. Más bien, gracias. Quería acabar con ese punto. Espero que no los haya aburrido, porque quería hablarles más, pero ya mi decano me está mirando con ojos ahí. Ya vamos a cenar, me está diciendo. Gracias. Agradecemos la participación del doctor Wilmer Gustavo Concepción Carguancho e invitamos al decano del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna, doctor Jorge Luis Sosa Quispe, para que haga la entrega del reconocimiento respectivo. En nombre del colegio, estamos muy agradecidos por su presencia en esta ciudad. Queremos que todavía tenemos más jornadas, muy agradecidos por todos los conocimientos impartidos. En nombre del colegio, entregamos un reconocimiento. Bien, en nombre del Colegio de Abogados queremos agradecerles a los dos señores decanos por una cuestión académica.
he tenido que ausentarme un momentito, también al doctor Jorge Diamat y a todos ustedes por estar presentes, ¿no? El doctor Hugo es el decano del Ilustre Colegio de Abogados de Cajamarca y el doctor Wilmer Concepción Carguancho es decano de la Selva Central. En nombre del colegio, muy agradecidos y esperemos que su visita sea muy grata. Gracias. A todos los colegas